Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video podcast de Crack Financiero. El día de hoy tenemos un súper invitado especial, el licenciado Alfredo Ramos, titular de la Notaría 77 aquí en Guadalajara. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que van a tocar este tema tan interesante. Así es, vamos a tocar el tema del testamento. Actualmente, como saben muchos, estamos en el mes de septiembre, que es el mes de testamento. Y no sé si usted sabía, licenciado, pero únicamente el 4.7% de la población en México cuentan con un testamento. ¿Por qué cree que sea este porcentaje tan bajo? Yo creo que gran parte del problema que tenemos es el temor de la gente a otorgar un testamento. Yo te platico muchas veces cuando la gente viene con nosotros a otorgar el testamento, sobre todo la gente ya mayor, los adultos mayores, piensan que por el hecho de otorgar el testamento se van a morir. Entonces, gran parte es una cuestión psicológica del por qué no. Y la otra es, yo creo, también por desconocimiento, porque no saben todo lo que puede traer como consecuencia el hecho de no tener otorgado un testamento. Claro, de hecho, yo creo que muchas familias, justo como los memes, ¿no? De que se pelean los terrenos, que las casas, y se pueden llegar a dividir familias justo por el tema del otorgamiento de ese patrimonio, ¿no? Que mucho tiempo cuesta conseguirlo, como para que de repente se divida la familia por este tema, ¿no? Tal cual. Lo que termina sucediendo es que si no hay un testamento otorgado, pues lo que ocurre es que la gente o los familiares empiezan a decir es que mi mamá me quería más, o mi papá siempre dijo que él quería que yo me quedara con esta propiedad, o no, es que mi tía, como yo la cuidé al final de sus días, mi tía escribió un papel en donde decía que todo era para mí. Sí. Entonces, esto es erróneo. Lo que no está escrito dentro del testamento realmente, jurídicamente, tiene cero validez. Hay que evitar broncas, ¿no? Hay que evitar broncas, exactamente. Ok, yo por ejemplo ya estoy próximo a hacer un testamento. Vamos a explicarle a la audiencia qué es un testamento para que quede totalmente claro en términos sencillos, licenciado. Muy bien. El testamento es el instrumento jurídico por virtud del cual la persona va a disponer de cómo quiere que se repartan sus bienes al momento en el que llegue a faltar. Ok. ¿Sí? O sea, simple y sencillamente yo voy a decidir qué es lo que quiero que se haga con mis propiedades cuando falte. Ok. ¿Únicamente propiedades o pueden entrar diversas cosas? Todo tipo de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, propiedades, dinero, pólizas de seguro, puedes también tú señalar dentro del testamento, lo que tú quieras. Por ejemplo, actualmente pues muchas familias ya tienen perrijos y todo eso. Ajá. Y ya preocupan incluso quién se va a quedar con el perro. ¿Se puede incluir un perro, una mascota? Claro, se puede incluir el cuidado del perro dentro del testamento. Claro que se puede incluir, por supuesto. Yo hago esta pregunta porque normalmente ya la gente tiene mucha preocupación por sus mascotas y creo que también es una duda que puede surgir, ¿no? No puede heredar al perro. No puede heredar. El perro no puede heredar. Obviamente, no pero sí puedo dejar yo dentro del testamento, dejar una recomendación o incluso hasta no una recomendación, una obligación de que, por ejemplo, yo te dejo a ti X cantidad de dinero con la obligación de que cuides a mi perro. Excelente. Eso sí se puede. Sí se puede y creo que va a ser bastante común en un futuro, ¿no? ¿Qué requisitos necesita una persona para poder hacer un testamento? Obviamente acudir a una notaría, pero ¿qué tiene que tener ya previsto para hacer uno? Número 1, ser mayor de edad. Ok. Número 2, estar en pleno uso de sus facultades. Okay. Nosotros como notarios tenemos la obligación, previo al otorgamiento de cualquier testamento, de hacer un juicio de valoración de la capacidad de la persona. Okay. ¿Sí? Entonces nosotros llega la persona y nos dice que quiere otorgar un testamento, lo primero que tenemos que cerciorar nosotros es que esa persona realmente tenga la capacidad para otorgarlo. Y la capacidad debe ser capacidad mental. Okay. Número 3, que tenga una identificación oficial. INE, pasaporte. Y número 4, que sea la voluntad de la persona. Okay. Porque te voy a explicar lo que termina sucediendo muchas veces y que, por ejemplo, no acepto yo. Vienen con el sobrino o vienen con el hijo y desafortunadamente estas personas vienen coaccionadas. Okay. Vienen coaccionadas a hacer el testamento. ¿Cuándo te das cuenta de qué sucede? Cuando están presionándolo, mamá, ya mire que, o tía, es que ya acordamos lo que, de acuerdo a lo que le platiqué, dígale eso al notario. Okay. Ahí sí yo no me presto porque finalmente yo sé que hay una coacción y cuando hay una coacción, nosotros por ley no podemos hacer el testamento. De hecho, tiene que ser un evento donde tiene que ser ininterrumpido, ¿no? Ininterrumpido. Tiene que estar la persona justamente con usted, mencionando las propiedades que se van a heredar, etcétera, pero no tiene que haber ninguna influencia de un tercero, ¿no? Ninguna influencia de un tercero. Okay. Yo tengo que, dentro del testamento, poner la hora en la que inicio y poner la hora en la que lo concluyo. Es decir, si yo empiezo contigo ahorita,
pongo la hora en la que estoy iniciando y a la hora que estoy firmando, esa es la hora que voy a poner como término o conclusión del testamento. Así dure 5, 2, 6 3, horas. 4, 5 horas. No lo puedo interrumpir. Si se interrumpe, ya no puedo ya no es testamento. Ok, de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, justo lo que mencionaba, ya no está bien de sus capacidades mentales, a lo mejor puede tener Alzheimer o una enfermedad que complique el tema del testamento? Desafortunadamente ya no puede otorgar. Por eso es bien importante, fíjate bien, por eso es bien importante que cuando la gente está en pleno uso de sus facultades, haga uso de este derecho de otorgar su testamento. Porque luego, ¿qué es lo que pasa? Esas personas ya no vienen contigo porque ellos quieran venir. Los que lo traen son los familiares y te dicen, es que ayúdeme, licenciado, para evitar un problema. Ayúdeme porque fíjese, mi mamá está mal y lo que queremos es... Pues ya no es la voluntad de la mamá, ya es la voluntad la de los hijos y ahí automáticamente se pierde el punto medular del testamento. ¿Cuál es el punto medular del testamento? Es la persona dicta en forma personalísima y clara su voluntad. Si no es su voluntad, ya no es su testamento. Okay, excelente. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si hay un testamento, ya hice mi testamento, pero justo ya tengo más patrimonio? Entonces, puedo sumar, puedo modificarlo, se puede hacer varias veces en mi etapa de mi vida. Te platico. Normalmente la gente piensa que al momento de hacer un testamento ya es el último y ya no vuelve a hacer ninguno. No. La gente dentro de su vida puede hacer los testamentos que considere pertinentes. Okay. Hay dos formas de otorgar el testamento y ahí es donde viene parte de la respuesta a tu pregunta. Uno es a través de legados. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Los legados es cuando tú dices, le dejo a mi mamá fulanita de tal la casa ubicada en el número 35 de la calle Buenos Aires. Le dejo a mi papá mi carro marca Shadow 1989. Le dejo a mi hermano mis balones. Esos son legados. Okay. Y la otra forma de otorgar el testamento es haciendo la mención genérica de todo. ¿Cómo es? Declarando o designando herederos universales. Okay. Dejo como únicos y universales herederos de todos mis bienes presentes y futuros, sea que se encuentren dentro o fuera de la República Mexicana, a mi esposa, la señora fulanita de tal. Entonces, parte de tu respuesta queda respondida diciéndote, cuando se hacen los testamentos de manera genérica entran todos tus bienes presentes y futuros. Y en ese sentido, si tú piensas durante el transcurso de tu vida que no es necesario cambiarlo porque tu forma de pensar sigue siendo la misma que cuando otorgaste el testamento, pues ya no necesitas hacer ninguna modificación y con eso te puedes quedar. Pero contrario o en sentido contrario, cuando dejas legados, por ejemplo, si vendes la casa de Chapala, pues ya ahí ya queda disparejo a lo mejor y ya no es lo que tú pensabas. Okay. Tú puedes ahí revocar y otorgar un nuevo testamento y sin ningún problema tú puedes hacer uso de tu facultad de hacerlo a través de legados, como te decía, que es haciendo señalamiento en particular de propiedades o en general. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para hacer un testamento adecuado y muy formal y ordenado sobre todo? Rápidamente, no hay una respuesta concreta para tu pregunta porque esto es como, por ejemplo, te gusta hacer a ti los frijoles. Sí, hay diverso, ¿no? Para todos. Yo como notario lo que tengo que tratar de hacer es irte llevando a ti de la mano para que tú puedas hacer el testamento de la manera en la que tú creas que lo necesitas. Okay. Yo te voy a ayudar, pero no te puedo decir, oye, ¿cuál es la manera correcta? Yo te diría, la manera correcta es, tú me vas a decir a mí qué es lo que pretendes y yo voy a tratar de ayudarte para dejar plasmada tu voluntad dentro del testamento. Si tienes muchos bienes y puedes dejar divididos tus bienes entre tus herederos, qué bueno, es lo mejor que puedes hacer porque ahí no dejas problemas. Okay. Pero si, por ejemplo, tienes una propiedad, pues dejas únicos y universales herederos, ¿sí me explico? Sí. A todos tus hijos y que se repartan lo que haya, sea una o dos propiedades entre ellos en partes iguales. Por eso te decía que es bien complicado contestar esa pregunta porque depende de la necesidad de cada persona. Propiedad, sí, terrenos, cuentas bancarias con número de cuenta. Sí. Porque muchas veces, incluso yo como soy agente de seguros, tengo beneficiados designados en la póliza, pero ni siquiera mis beneficiados saben que hay una póliza de seguro. Ajá. Y es increíble la cantidad de sumas aseguradas que se quedan porque la gente no está enterada de que justo están como una póliza de seguro. Entonces pueden meterla con usted y buscan. Entonces me imagino que una recomendación puede ser tener bien identificadas cuentas bancarias, pólizas de seguro. Exacto. Que facilita la información para que ustedes puedan hacer un testamento, pues así con todos los Con todos, sí, es correcto. Sí, es muy correcto lo que manifiestas.
Mientras más claro y concreto sea la información que tú me proporcionas a mí, más fácil va a ser también para los herederos a futuro poder ejecutar la voluntad de quien falleció. Ok. ¿Es una experiencia, aún teniendo testamento, ha visto problemas en familias cuando se hereda? Sí, sí, desafortunadamente aquí, a ver, cuando hay dinero de por medio, muchas veces, no siempre, el ser humano saca lo peor de sí. Sí. Y aunque existe un testamento, pues no, tampoco te da la garantía de que no vaya a haber problemas. Sí te da la garantía, si el testamento está bien hecho, que aunque a lo mejor el problema no te lo vas a evitar, al final vas a llegar al mismo punto donde tenías que haber llegado si no hubiera problemas. Es decir, al final la voluntad del testador se tiene que respetar. Porque ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace es, voy a impugnar el testamento porque yo estoy seguro que mi mamá no tenía capacidad para hacer el testamento cuando fue con el notario. Si el notario siguió todo el protocolo que debe seguir para efectos de hacer el testamento, como te platiqué, es verificar que tenga capacidad, lo que tú dijiste, hacerlo de una hora a otra hora, que quede plasmado que no hubo interrupción, que no hubo una persona que estuviera coaccionando al testador. Si el notario está seguro de que siguió todas las formalidades que conforme a la ley debe de seguirlos, difícilmente el que impugna logra su cometido, que es que el testamento quede sin efecto o nulificarlo. Pero bueno, sí puede suceder. Nadie puede tener la garantía de que no va a pasar. Incluso te voy a platicar, dentro del testamento está prohibido poner que les prohíbo a mis herederos que se peleen, o les prohíbo a mis herederos que impugnen el testamento. Esas, va contra la ley. No, eso no puedes tú ponerlo dentro del testamento. Sí. Por ejemplo, otra cosa bien interesante que te quiero platicar, porque en mi práctica o en la práctica lo que nos terminamos nosotros encontrando cuando se otorgan los testamentos es que mucha gente quiere seguir teniendo el control de sus familiares aunque ya está muerto. Sí. Es increíble. Sí, totalmente. ¿Qué no está permitido? No está permitido poner obligaciones de hacer o de no hacer. Yo te prohíbo, te dejo todas mis propiedades, pero tienes prohibido volver a casarte. Los hombres son muy dados a eso, desafortunadamente. Sí. Eso está prohibido. Okay. Todo lo que sea tomar o dejar de tomar un estado civil está prohibido por ley. Y como yo les digo muchas veces a la gente que llegan aquí, a ver, no quieran tener ya muertos el control que a lo mejor tampoco tuvieron vivos. Okay. Déjenle a sus familiares los menos problemas posibles. Acuérdense que finalmente el testamento es la redacción de la voluntad de la persona y nosotros como notarios, con la fe pública que el Estado nos da, tenemos esa potestad, podemos hacer eso. Pero todos los testamentos al final quedan sujetos a la interpretación o de un juez o de otro notario y muchas veces ni siquiera es el notario que lo otorgó. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, mientras más sencillo y transparente y menos rebuscado y con menos obligaciones sea tu testamento, menos conflictos le vas a dejar a tus herederos al momento en el que tú fallezcas. Ese es un tema muy importante. Normalmente cuando un testamento está bien hecho, ¿cuánto tiempo tarda en ejecutarse? Normalmente es un juicio sucesorio, si está bien hecho, todos son mayores de edad y lo llevas en una notaría, en 4 o 6 meses estás adjudicando las propiedades en favor de los herederos. Nada más, todos tienen que estar de acuerdo y ser mayores de edad. Okay. Sí, es muy rápido, ¿eh? Hay una albacea en el propio testamento. Para la audiencia, ¿qué es una albacea o qué figuras te platico. Están en el testamento? Mira, dentro del testamento a lo mejor todos han escuchado esta figura del albacea. ¿Quién es el albacea? Para efectos prácticos, es el representante legal de la sucesión. Es quien se va a encargar de iniciar, proseguir, continuar y concluir el juicio sucesorio. Es quien va a agarrar el toro por los cuernos y va a decir, se murió la persona, yo soy su representante legal y yo me voy a encargar de que los bienes se repartan como la persona que falleció tiene estipulado dentro de su testamento. El albacea tiene derecho a cobrar un honorario. Nadie lo sabemos. Muchas veces pensamos que es gratis. Sí. No, yo tampoco estaba enterado. Tiene derecho a cobrar un honorario dentro de la sucesión. Normalmente nadie lo cobra. Okay. Eso yo te lo platico a ti. Okay. Pero es por ley, Por ley. Órale. Y no puedes ponerle en el testamento que no tendrá derecho a cobrar sus honorarios. Es no hacer. Es un trabajo al final de cuentas. Y es un trabajo al final. Pesado, ¿no? Y pesado. Porque es como la rifa del tigre. Todo el mundo dice, va a dejar a mi hermano porque es al que más confianza le tengo. Pues es la rifa del tigre, porque tu hermano es quien tiene que mediar entre todos los herederos y buscar que se cumpla con tu voluntad. Sí.
Claro, es sumamente importante considerar esto al momento de hacer un testamento. Y, por ejemplo, ya una persona que tiene cierto nivel de patrimonio, ¿qué costos o impuestos vienen al hacer o ejecutar un testamento? Porque obviamente se pagan impuestos, ¿no? El SAT. Sí. Incluso las deudas se heredan, ¿no? Sí, mucha gente piensa que, ay, ya me voy a quedar con otras propiedades, pero ¿qué tal que esa persona debía al SAT, no? Sí. Entonces mucha gente no considera esto y justo también, incluso los que dejamos a lo mejor propiedades, no consideramos que podemos heredar obviamente los pasivos. Sí, totalmente. ¿Le ha tocado algún caso puntual que nos pueda platicar sobre esto? Sí, te voy a platicar. La gente, sobre todo los familiares, cuando heredan, piensan que solamente heredan los bienes. Y como tú bien dices, se les olvida pues, que también hay cargas. Y que durante el transcurso de la vida de la persona que falleció, por ejemplo, tuvo una oficina, como esta oficina. Y dentro de esta oficina hay 15 muchachos que estuvieron colaborando con la persona que otorgó su testamento. Imagínate qué injusto que esas 15 personas que estuvieron trabajando con esa persona durante mucho tiempo no tengan derecho a percibir o a recibir lo que por ley le corresponde en cuanto a indemnización. Claro. Entonces, fíjate, esa situación es bien interesante. Tú ahorita hablabas de Hacienda. Bueno, Hacienda es indudablemente, sí. Pero esta otra que te estoy platicando es una cuestión donde a la gente se le olvida pues que si la persona estuvo o tuvo a su cargo determinado personal, pues ese personal tiene derecho y se va a quedar sin trabajo. Y yo creo que muchas personas damos por alto eso, ¿no? Es súper común, o sea, es tu equipo de trabajo, es tu personal, es tu empresa a lo mejor, y te olvidas realmente de ellos. Entonces sí es justo su derecho como trabajador, pues tener lo que les corresponde y no lo consideran entonces al momento de heredar, ¿verdad? Tal cual. ¿Y qué es lo que termina pasando, termina ocurriendo? Es que los trabajadores, por ejemplo, tienen derecho a demandar a la sucesión. Okay. Demandan a la sucesión para que se les respeten lo que laboral y legalmente les corresponde o les correspondía recibir por el tiempo que estuvieron prestando su servicio. Es un ejemplo nada más. Pero la otra, oye Alfredo, y por ejemplo, las deudas, tenía un crédito, compró la casa en donde viven con un crédito, te voy a platicar. Normalmente esas deudas se pagan. Sí. Tú debes de saber más. Tienen créditos, todos tienen seguro de vida, todos. Ya no hay manera de que tú puedas sacar un crédito, por ejemplo, con una institución financiera si no tiene un seguro de vida. Entonces, ¿cuál es el requisito? Y tú lo sabes mejor que yo, que estés al corriente de tus mensualidades. Siempre y cuando hayas estado al corriente de tus mensualidades, si tú falleces, la deuda en ese momento se paga. Sí. ¿Cuáles otras deudas son las que a lo mejor no entran dentro de pues, las deudas que hubieras tenido de manera personal con cualquier otro tipo? Sí, claro. Y mucha gente se confía de que tiene un crédito hipotecario y que ya tiene un seguro de vida, pero si cumple los pagos, se puede cancelar la póliza por impago, ¿no? Sí, entonces, de repente, incluso la propiedad se puede llegar a perder por que lleguen a ejecutar la propiedad por parte del banco, ¿no? No son 100% dueños de la propiedad si está hipotecada, obviamente. Exacto. Entonces, una vez que las personas pues ya van a ejecutar su testamento, ¿qué impuestos se pagan normalmente? Porque es un factor importante considerar, porque mucha gente pues no tiene la liquidez suficiente para hacer la ejecución del testamento, ¿no? A ver, te platico. No hay impuestos federales para que la gente esté enterada. Hasta el día de hoy no existe un impuesto federal que grave las herencias. Que has escuchado que vamos a gravar las herencias. ¿Sí? Bueno, al día de hoy no existe el impuesto federal para gravar las herencias. ¿Qué impuestos se pagan? Los impuestos que se pagan son estatales y municipales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el impuesto de transmisión patrimonial. Cuando tú te adjudicas una propiedad, tienes que pagar por adjudicarte esa propiedad, le pagas al municipio entre un 2,5% y un 3,5% del valor catastral de la propiedad. Okay. El valor catastral de la propiedad, para que la gente tenga una idea, es más o menos entre un 60 y un 70% del valor real. Es decir, la propiedad vale $1,000,000 de pesos, pues catastralmente vale entre 600,000 y 700,000. Y sobre esos 600 o 700,000, calcúlale que pagan entre un 2,5% y un 3,5% de impuesto de transmisión patrimonial. Okay. Y hay municipios, como por ejemplo Zapopan, que tienen subsidios. Okay. ¿Qué tipo de subsidios? Zapopan te dice, si nada más hay un inmueble dentro del municipio y ese inmueble tiene un valor inferior a 2 millones de pesos, no pagas nada. Ok, está exento completamente. Guadalajara, ¿qué dice? Guadalajara dice, no, mira, yo te la pongo así, a mí no me importa si hay 3, 4, 5 inmuebles, pero siempre y cuando los inmuebles no valgan más de 5 millones de pesos y cada heredero no represente más de 1,700,000 pesos de esos 5 millones de pesos. Hasta 5 millones de pesos yo también te exento y no pagas nada, solamente sobre la diferencia. Entonces con eso te vas dando cuenta
que sí la intención es siempre tratar de beneficiar a los herederos, por lo mismo que tú dices, pues a lo mejor no tienen el dinero. Con eso te das una idea de que, bueno, en algunos casos es factible que no pagues nada, y en otros, bueno, pues sí hay que pagar. Y como yo les digo a los herederos, a ver, partan de la idea de que todas las herencias son un regalo. Nada es merecimiento en esta vida, ¿eh? Sí, claro. Porque la gente, desafortunadamente, yo no sé si te ha tocado a ti que te dicen, no es mi herencia, es mi herencia. No, espérate, no es tu herencia. El patrimonio lo hizo tu familiar. El trabajo lo puso tu familiar. Lo que te está dejando es un regalo. Sí. Ok, es tu herencia, sí, es un regalo. ¿Qué harías tú si yo te dijera ahorita, te regalo el carro que está aquí afuera, lo único que tienes que hacer es pagar el cambio de propietario? No buscan. Bueno, pues es lo que yo les digo. Los herederos me dicen, oiga, licenciado, es que no tengo dinero. Les digo, oye, te van a regalar una casa y me dices que no tienes dinero. Pues, mano, échale ganas, búscale, trátale. Incluso, pues, si no tienes dinero, vende la casa y de ahí mismo paga lo que tengas que pagar. ¿Te va a quedar dinero? Sí. Pero la gente, fíjate bien, la gente tiene la falsa creencia que es su derecho recibir sin pagar ni un solo centavo. Y recibir libre de polvo y paja, porque es su derecho. Cuando no han entendido, y es lo que yo siempre les digo, a ver, no es tu derecho. Perdóname que te digan, oh, que sí, no es tu derecho. Acaba de tocar un tema súper importante que yo en mis asesorías, y es justo el tema de la liquidez. ¿Qué tan común es esto de que justo llegan a ejecutar un testamento y los familiares no tienen pues, el capital? Muy común. Bastante muy común, común, ¿no? Muy común. Lo que en mi trabajo yo hago con como el tema de sociedad financiera es justo complementar el testamento con un seguro de vida, ya que es una herramienta donde si llega a faltar el titular, se ejecuta la liquidez de la póliza de seguro de vida y en 30 días se tiene la liquidez suficiente para que los familiares puedan hacer frente a las obligaciones que tienen para ejecutar un testamento. Entonces es una combinación, yo creo que una excelente bastante buena, a muy bajo costo, y que también la persona que heredó, que dejó las propiedades, le da la tranquilidad de que no va a faltar lana, ¿no? Porque inclusive cuando ya tenemos un patrimonio importante y consideramos también los pasivos que podemos llegar a tener, pues esa herramienta nos da un colchón muy importante y también la tranquilidad de que la familia pues no se le va a complicar casi nada, ¿no? No se garantiza al 100% porque puede haber problemas entre ellos, pero tenemos ya inclusive una herramienta que podemos equilibrar la herencia. A lo mejor yo tengo nada más una propiedad, pero tengo 3 hijos. Ajá. Y si divido esa casa en 3, pues a lo mejor uno sí quiere vender, otro no quiere vender, otro ocupa el dinero, uno anda endeudado. Entonces, lo que puedo hacer es, ok, al que quiera la casa se la voy a dejar, contrato una póliza de seguro de vida y divido el valor más o menos de la misma casa entre los demás. Entonces ya le invertí un poco de dinero y ya equilibré el tema de herencia y tiene incluso un capital excedente para poder ejecutar el testamento. Entonces, es justo el tema que yo abordo también al momento de hacer una herencia, que lo hagamos de una forma ordenada, que lo hagamos muy formal, que lo hagamos, pues obviamente tomando conciencia de que la sucesión patrimonial pues es importante, ¿no? Y más haciendo esta conciencia en este tema tan importante que es el testamento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona fallece y no tiene testamento? Obviamente sé que se va a un juicio, pero ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar? Si nos puede platicar en su experiencia, normalmente, ¿qué pasa? Ahí te va. Cuando una persona no tiene testamento, se debe iniciar lo que se conoce como la sucesión legítima o intestamentaria. ¿Sí has oído? Está intestado. Sí, famosísimo intestado. El famoso es el intestado, que en realidad es la sucesión legítima. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y esto es importante que toda tu audiencia lo sepa. La diferencia entre tener o no tener testamento es que con el testamento tú decides cómo quieres que se repartan tus bienes, y sin el testamento la ley dice cómo se van a repartir tus bienes. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Tener la libertad de elegir cómo repartirlos o que al final quede a criterio de la ley y de un funcionario? ¿Por qué de un funcionario? Pues porque lo va a decidir un juez a lo mejor, o lo va a decidir no un funcionario, un fedatario público, un notario, cómo van a repartir. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, pues ahí vienen todas las discordias. Sí, porque como no dejaron claro, oye, no, es que fíjate, pues yo le pagué esta casa a mi papá, ¿cómo que va a ser de todos? Pues sí, porque la ley dice muy claramente que cuando fallece una persona sin testamento, ¿quiénes son los que tienen mejor derecho a heredar? Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, ¿quién es tu pariente más cercano? Tus hijos. Oye, y la esposa, increíblemente a la esposa se le da el trato de un hijo. Entonces, la ley dice, ¿sabes qué? Tu esposa, pues aunque haya sido la esposa, man, felicidades, tienes el mismo trato que un hijo. Cuando a lo mejor la esposa es la que sacó adelante a los hijos y todo, pues la ley le da el trato de un hijo. Y siempre y cuando la esposa
no tenga más bienes. Porque si la esposa tiene más bienes, pues ya no tiene derecho a heredar. ¿Por qué? Porque ya tuvo o tiene otras propiedades a su nombre. Y entonces si hay una propiedad y la propiedad hay 5 hijos más la esposa, sextas partes se divide la propiedad. Fíjate. Sí. Entonces, ¿te fijas qué interesante es? Sí. Y yo siempre les digo, por ejemplo, regresando un poco a la pregunta que me hacías, a ver, si tú tienes a tu esposa y tu esposa ha sacado adelante a tus hijos, ha trabajado también y ha estado contigo haciendo ese patrimonio que tienes, yo te digo, si me preguntas, yo te diría, deja como única y universal heredera a tu esposa primero. La única persona que nunca va a dejar de ver por tus hijos es tu esposa. Claro. Entonces, ¿por qué le limitas a tu esposa la capacidad de tomar decisiones sobre lo que los dos hicieron? Porque finalmente el patrimonio se hace, cuando estás casado, se hace por la pareja, no se hace nada más de uno. Porque si tú puedes trabajar es porque tu esposa ha estado al pendiente de lo que tú no puedes hacer. Así es. Y entonces yo lo que les digo es, piensen en su esposa primero. Oh, es que se va a ir con otro. Pues ya no estás, o sea, ya no estás. Si se va con otro no pasa nada. Sí. Deja protegida a tu esposa, porque también hay historias de terror. Hay historias de que, por ejemplo, el papá dice, no, a mi esposa nada, todo a mis hijos. Hay historias donde los hijos sacan a las mamás. Sí, me ha tocado. Hay historias donde los hijos sacan a las mamás de sus casas. Imagínate qué tremendo. Que viven en asilos o cosas así, ¿no? Tal cual. Qué tremendo para las mamás que esto llegue a ocurrir. Que la mamá con tanto esfuerzo crió a los hijos, vio por la casa, vio por el marido, le dio de comer, estuvo al pendiente. Y no solamente eso, a lo mejor también trabajó. Se muere el marido y el marido, por celoso, dejó a los hijos como herederos. Y los herederos, mamá es mi herencia. Y a lo mejor no porque digan ellos, sino porque dicen o las nueras o los yernos. Sí. Así es la vida, ¿eh? Muchas veces no consideran justo ese riesgo, ¿no? ¿Sí de que, pues, obviamente, incluso en las propiedades se puede ver el riesgo de que en un divorcio por un hijo se pueda mermar la herencia, etcétera. Entonces sí es un tip bastante importante a considerar, pues cada quien, obviamente. ¿Cada quien? Sí dejar a la esposa como heredera universal, ¿no? Que, tal cual. Entonces, y en cuanto a tiempos, normalmente cuando ya no hay un testamento, pues obviamente se alarga el juicio, ¿no? Sí. Un promedio de un tiempo de un juicio. Yo te digo, si no hay problemas, es que todo es muy variable. ¿Sí? Es bien complicado para mí porque luego puedes decir, no, pues es mentiroso, porque no dura eso. Yo tengo 3 años o 4 años y no he terminado. Si no hay problemas, lo que acá te lleva entre 4 y 6 meses, acá año y medio. Okay. Más o menos, o sea, el doble o el triple de lo que normalmente deberías de llevar acá, de proceso. Y acá. Más costoso. Y aparte. Más costoso aparte. Sí. Y con el riesgo de que, lo que tú dices, con el riesgo de que se presente alguien que realmente tenga derecho y entonces ya por ejemplo, ya la masa hereditaria no se divide entre 2 o 3, se divide entre 4 o 5 porque pues a lo mejor el señor fue vago y dejó hijos por otros lados y los hijos tienen derechos. Sí. Todos los hijos, si están reconocidos, tienen el mismo derecho. Imagínate que llega un hijo que tuvo con una amiga y tiene el mismo derecho que el hijo que tuvo con la esposa. Sí. Y más cuando ya, por ejemplo, existe un divorcio, existen 2, 3, porque hay gente que le gusta la mala vida y tiene hasta 3, 4 matrimonios, sí, ¿no? Tal cual. Entonces, pues puede verse afectada la masa hereditaria, obviamente, y puede haber muchos problemas. Y si no tienen esta herramienta tan importante que es el testamento, pues obviamente los juicios se pueden ir incluso hasta 10 años, ¿no? Tal cual. O sea, puede tomar muchísimo tiempo. Muchísimos años, pleitos interminables. Sí. Digo, yo te comento, yo inicié el trámite de un juicio sucesorio en 2000 y vamos en 2025 y no se han arreglado todavía. Y como yo les digo a los clientes, y ese es sin testamento, como yo les digo a los clientes, miren señores, la masa hereditaria o los bienes no van a crecer. Lo que ustedes ven es lo que va a existir hoy, dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 4 y dentro de 5, hasta que se arreglen. Y lo único que va a pasar es que esos bienes se van a deteriorar porque pues, no les están metiendo mantenimiento, no les están poniendo cuidado, etcétera, etcétera. Como el predial, sí. Impuestos, etcétera. Y al final vuelvo a lo mismo. Lo que van a recibir es, arréglense por el amor de Dios. Sí. Los únicos que ganamos con los pleitos somos los abogados. Qué increíble, ¿va? Sí. Los únicos que ganamos con los pleitos. Todos los demás pierden. Incluso yo te diría, como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Sí. Así de plano, Normalmente, para la gente que está considerando ya hacer su testamento, digo, sé que en el mes de ese testamento, que es en septiembre, octubre también, me parece septiembre que se extiende, y octubre, pues tiene un costo pues más económico, sí. ¿no?
El costo promedio, digo, sé que varía de cada notaría Ajá. y honorarios, etcétera. Un costo promedio en México, mucha gente yo creo que cree que es carísimo No. o que es para gente que tiene muchas propiedades, pero desde que tengan un terreno, una propiedad, un coche, ya es momento de hacer un testamento, ¿no? Un costo promedio, licenciado, para la gente, ¿cuánto es? Normalmente entre 4,500 y 8,000 pesos es lo que cuesta el testamento. Digo, la variación son esos 4,000 entre notaría y notaría. Okay. Y en el mes del testamento vale 2,300. ¿No es increíble? O sea, fíjense, menos de la mitad. Por 2,300 pesos están evitando dividir familias, tener broncas, gastar más dinero del necesario. Fíjense, y que solamente el 4.7% de la población en México lo tiene actualmente. Digo, no manches, qué barbaridad, ¿no? Sí. Falta de cultura financiera, falta de asesoría, pero justo estos videos son para eso, para que la gente tome conciencia, sepa que existen estas herramientas, que vean de casos reales por un notario lo que pasa si no lo tenemos y cómo se hace correctamente un testamento, y que la verdad es que es bastante económico. O sea, los 2,300 pesos, no manches, o sea, nos gastamos en cualquier restaurante el fin de semana, ¿no? Tal cual. En cualquier tontería. Algo que nos quiera aconsejar adicional, licenciado, para terminar este video podcast, que nos quiera aconsejar para todas las personas que estén considerando aprovechar en septiembre y octubre para hacer su testamento. Que no se la piense, no importa, incluso si no tienes bienes. ¿Por qué? Porque son todos tus derechos. Puedes tener a lo mejor el derecho de una butaca en el estadio de las Chivas. Eso también entra dentro del testamento. No dejes problemas. Si tú como persona prevés cómo quieres que tus bienes se repartan al momento de tu muerte el día de hoy, tú le estás evitando a tus herederos o a tus familiares un problema a futuro. Y hay algo bien importante nada más que se me olvidó comentarte y que te quisiera comentar nada más para que la gente tenga en cuenta. A ver, los menores de edad y los incapacitados tienen también ciertos derechos. Entonces, es importante que cuando tú hagas un testamento garantices que esos derechos no se les mermen. Si tú tienes hijos menores de edad. Tengo una niña de 2 años. Bueno, ahí te va. Dentro de tu testamento, tú debes de garantizarle a tu hija menor de edad que va a recibir alimentos, vestido, calzado, cuando menos hasta la mayoría de edad. ¿Sí me explico? Entonces, porque si tú te mueres y tu hija menor de edad no le garantizas esos alimentos, ese vestido, ese calzado, tu testamento se puede decretar como inoficioso, así se llama. Órale. Los derechos de los menores están por encima de cualquier otro derecho, también los de los incapacitados o los discapacitados. Entonces, para que lo tengan en cuenta la gente cuando otorguen su testamento. Nadie tenemos la vida comprada, lo que queremos es que todos vivamos mucho tiempo y así va a ser. No se la piensen de verdad, inviértanle 2,300 pesos, les va a tomar 1 hora y media de su vida. 1 hora y media de su vida, eso es lo que les va a tomar y les va a funcionar para que sus herederos o sus familiares estén contentos, digo, no contentos por faltar, porque faltan, contentos porque ustedes les dejaron un patrimonio que al final de cuentas no van a tener problemas en repartirse, ¿no? Quítense dolores de cabeza y la verdad si consideran esos tips de suma importancia. Fíjense, no sabía eso de los menores de edad. También es importante considerar pues también el tema de un seguro de vida, ¿no? Para complementar temas de educación, que es bastante importante y más ahora con un mundo tan competitivo que está actualizándose todos los días. Le agradezco muchísimo. Vamos a dejar en la descripción el contacto de la notaría por si gustan asesorarse con el licenciado Alfredo. Vengan a hacer su testamento. Por ahí aprovechen este mes de testamento que es septiembre y octubre. Aquí sé que los voy a recibir con la puerta abierta para que hagan su testamento y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias.